Buenas noches, gracias por su presencia. Para hablar del libro de Freyalib Quintana, titulado William Ospina, Cali, Estanislao Zuleta, Palimpsestos, yo lo haría, digamos, a dos títulos. Primero, como director de la editorial que lo publica, pero también como tutor que dirigió la investigación que ella hizo, que es el antecedente de este libro. Esta es una edición de una pequeña editorial que ha nacido aquí en Cali, de la cual yo soy el director. Esta es la segunda publicación. La primera fue un libro que se llama Borges en francés, que son traducciones de algunas entrevistas que hizo Jorge Luis Borges en Francia, traducidas al francés con una pequeña introducción. Y me parece a mí que ha sido una buena continuación de ese propósito editorial. Yo quisiera entonces contar un poquito el proceso que dio lugar al trabajo de investigación, que es el antecedente de este libro. Realmente ha habido un trabajo de edición que es, yo diría, muy sutil. No hay una gran diferencia entre el actual libro que está publicado con este título y el trabajo de investigación que presentó Freyalib Quintana en el 2006 en la Universidad del Valle para obtener el título de licenciada en literatura. Fue presentado en el 2006, quiere decir que se hizo en el curso del año 2005-2006, y yo quisiera contar un poquito primero ese proceso y después ya hablar en concreto del libro que se acaba de publicar. Cuando Freyalib me buscó a mí para preguntarme que si yo quería dirigir el trabajo de tesis, el trabajo de investigación, yo le pude dar algunas indicaciones que tienen que ver con mi conocimiento sobre el trabajo de William Ospina. No es un conocimiento, digamos, muy dedicado o muy profundo. Con todo, pues, soy un estudioso de literatura colombiana y como contemporáneo de William Ospina conozco su trabajo. Bien, pero cuando Freyalib me habló de su proyecto, yo simplemente pude hablarle de, para ese entonces, lo que para mí era más evidente era el hecho de que para mi generación, William Ospina había sobre todo sido, lo habíamos sobre todo conocido, o yo lo había conocido sobre todo como ensayista que había publicado inicialmente en la revista Gaceta, de lo que entonces se llamaba Colcultura, que ya no existe, que después fue reemplazado por el Ministerio de Cultura. La revista Gaceta publicó varios ensayos de William Ospina. Yo creo que para muchas personas de mi generación fue la manera como empezamos a saber de la existencia de William Ospina, porque era una revista nacional. Y después vino la revista Número. Entonces, cuando Freyalib me habla a mí de William Ospina, mis primeras referencias tienen que ver con eso, ¿no? Mi conocimiento de William Ospina como ensayista, y en particular yo le señalo a ella que a mí me parece de mucho interés ese ejemplar número 3 de la revista Número, donde aparece por un lado la traducción de William Ospina de un ensayo de Paul Valéry, seguido inmediatamente de un ensayo del propio William Ospina. El ensayo de Paul Valéry es traducido por William Ospina, y el texto que está en la misma revista, número 3, del año 1994. Y entonces yo le señalo en ese momento a Freyalib el hecho de que para mí eso a mi manera de ver había significado un cambio en mi percepción de lo que hacía William Ospina, porque el ensayo que publiqué, la traducción del ensayo de Paul Valéry, que se titula Anotaciones sobre Europa,
que es un texto que Paul Valéry escribe en el 1922, en Zúrich. Nos muestra a un intelectual, a un poeta, como Paul Valéry, que después de la Segunda Guerra Mundial empieza a hacer reflexiones sobre la crisis que los intelectuales europeos empiezan a notar con relación a, bueno, al humanismo, a los rumbos de Europa y a la preocupante situación después de la Primera Guerra Mundial, que es una situación que no deja mucho lugar al optimismo y más bien deja escépticos a los intelectuales con relación a, bueno, ese gran asunto que es la cultura europea, la continuidad de la cultura europea y su significado en el mundo. El ensayo de William Ospina que sigue a ese texto que él ha traducido de Paul Valéry, que se titula Los deberes de América Latina, a mí me parece que viene en línea directa con esas reflexiones de Paul Valéry, un intelectual que escéptico sobre el pensamiento europeo, sobre la cultura europea, digamos que abre el espacio para una persona en América Latina en la última década del siglo XX sobre, bien, si el pensamiento, la cultura, el rumbo tan importante que ha tenido Europa para el mundo entero en la pluma de Paul Valéry sigue un giro que da lugar al pesimismo. Parece que la reflexión de William Ospina, digamos que se tornara hacia la interpretación, el conocimiento, la dilucidación de la cultura latinoamericana, la historia latinoamericana, los rumbos de América Latina. Y es ahí cuando yo le señalé a Freya que para mí era la primera vez en lo que yo había leído de William Ospina que William Ospina se ocupaba del continente, se ocupaba de la historia de nuestro continente, de la literatura de nuestro continente, porque a mi manera de ver, según el recuerdo o el seguimiento que yo le había hecho a los ensayos de William Ospina, sobre todo en lo que él había publicado en Gaceta, William Ospina siempre estaba hablando de los poetas y los escritores europeos y los filósofos europeos. Para mí significaba un cambio. Y eso fue lo que yo le dije a Freya Liv en ese momento. Era realmente el conocimiento que yo tenía en ese momento de William Ospina, o lo que me interesaba de William Ospina, porque William Ospina había publicado muchos libros de poesía, pero yo los había, digamos, leído de manera un poco desatenta. No me había concentrado mucho en la poesía, más bien en el ensayista. Y yo le señalaba eso a Freya Liv, que ahí me parecía a mí que había un cambio, un giro en el interés intelectual de William Ospina. Ella, para ese entonces, estamos en el año 95, estamos en el año 2005, para ese entonces la obra de William Ospina comprendía sus libros de poesía, sus múltiples ensayos que han sido reunidos y publicados como libros de ensayos, pero además para ese momento ya había publicado William Ospina Ursúa, su primera novela, pero hay que aclarar que digamos que dentro de la conversación o de los intereses que tenía Freya Liv, digamos que eso no queda incluido. Entonces Freya Liv va a hacer un trabajo donde se va a interesar por lo de William Ospina, más sin tener en cuenta su primera novela, Ursúa. Digamos que este trabajo pues que tienen ustedes aquí en este libro trata del William Ospina anterior al novelista. El rumbo que sigue el trabajo de investigación de Freya Liv va a dirigirse a algo a una dimensión de la biografía y de la formación intelectual de William Ospina que a mí se me escapa completamente. Puesto que, como lo acabo de decir, yo conocía a ese William Ospina que había empezado a publicar en Gaceta
Para mí el William Ospina anterior era completamente desconocido. Me parece que lo interesante de la investigación de Freya Liv es que ella se ocupa de el William Ospina de los comienzos, ese William Ospina que alguien como yo no conocía. El William Ospina de los comienzos, de sus comienzos, es el William Ospina que es un joven que todavía no es escritor. Y por supuesto, se va a interesar en ese William Ospina en la ciudad de Cali. Muy pronto me entero yo de que el interés de Freya Liv por esa época de la formación de William Ospina se refiere o tiene que ver con el conocimiento indirecto que tiene Freya Liv gracias a su padre, porque su padre ha conocido esa época de formación de William Ospina en los años 70 al parecer a través de las relaciones o las conversaciones con su padre, Freya Liv ha empezado a tener informaciones, ha empezado a hacer su investigación y creo que de ahí viene principalmente el interés. De suerte que finalmente el trabajo de Freya Liv se sitúa entre esos dos polos, el comienzo de el William Ospina en Cali y el otro periodo en que William Ospina ya es conocido, no solamente por el trabajo en la revista, sus ensayos publicados en la revista Gaceta de Agricultura, sino también por los ensayos que va a publicar en Número y los libros de ensayos que va a publicar en ese periodo. Digamos que ese es el gran arco que va a cubrir este libro. Quiere decir que este libro tiene interés me parece a mí muy importante y por esa razón yo como editor lo quise publicar. Me parece muy importante porque abarca esa experiencia que es no solamente biográfica, sino intelectual, referida a William Ospina. Pero como se dedica al escenario concreto de Cali de los años 70, cuando William Ospina es estudiante de Derecho en la Universidad de Santiago de Cali, y que después empieza a entrar en una dinámica que es la dinámica de Cali. Cali es una ciudad para los años 70, son cosas de las que yo me entero con el trabajo de Freya Liv. Es una ciudad que vive para personas como William Ospina que se interesan por la literatura, hacen sus primeros trabajos de escritura en poesía, en ensayo, incluso en reportajes periodísticos y están, creciendo intelectualmente, están, adquiriendo su perfil intelectual, perdón. Son personas que se mueven entre dos espacios muy particulares y con nombre propio, la Universidad de Santiago de Cali y la Universidad del Valle. Necesariamente entonces ahí surge, que me parece que es de las tantas cosas importantes que tiene el trabajo de investigación de Freya Liv Quintana, yo veo que tiene mucho interés para quienes se interesan por la Cali de los años 70. La Cali de los años 70 tiene relieves que se relacionan con lo político, se relacionan con la lucha universitaria, el movimiento estudiantil universitario en Cali, pero me parece que y se relaciona también con el surgimiento de los realizadores de cine, algunos escritores particularmente de Cali, es la época en que aparece publicada Que viva la música. Y me parece que para quienes se interesan por esa época de Cali, este libro tiene un relieve muy particular y es el hecho de que Freya Liv se va a interesar en particular por el recorrido intelectual, la formación intelectual, el crecimiento intelectual de William Ospina. William Ospina es estudiante de Derecho en la Universidad del Valle, pero muy pronto va a entregarse completamente a una dinámica que este libro tiene como uno de sus méritos, el presentar esa dinámica, que es el hecho de que alrededor de la figura de Estanislao Zuleta se va a formar una especie de grupo de estudio, pero que no solamente se limita a ese grupo de estudio. Allí convergen no solamente el hecho de estudiar, el hecho de seguir al maestro, sino que además las personas van a empezar ellas mismas a crear a su vez, a reproducir la dinámica de los grupos de estudio. El libro de Freya Liv Quintana se divide en tres partes.
La primera parte se va a focalizar sobre esa relación entre la relación discípulo-maestro. La segunda parte ya va a entrar en las temáticas de Estanislao Zuleta y cómo esas temáticas de Estanislao Zuleta van a ser parte de ese ideario o ese escenario intelectual de formación de William Ospina. Y la tercera parte, que es esta de la que yo he dado cuenta, es cuando William Ospina, bueno, la tercera parte tiene que ver con algo que me parece que puede ser muy polémico y me parece que ahí está lo importante del libro. El libro lanza tesis y me parece que abre el debate. Freyalib Quintana más o menos afirma esto. Con la muerte de Estanislao Zuleta se abre un periodo intelectual para William Ospina, la creación de William Ospina, la escritura de William Ospina, que está marcada por lo que Freyalib Quintana llama la muerte del padre. En un registro psicoanalítico, ella identifica ese periodo como muy relacionado con el hecho de que con la desaparición del maestro se abre para William Ospina un nuevo periodo de formación intelectual o de producción intelectual. Que creo que es una de las tesis importantes que lanza Freyalib Quintana y que puede dar para el debate. Bien, yo digamos que creo que el libro da materia para muchos debates en muchos sentidos. Primero, el hecho de que Freyalib se auxilia de muchas fuentes que hay sobre ese periodo en Cali, muchas referencias que se hacen sobre Estanislao Zuleta, y hay una copiosa información. Yo creo que no hay en el acervo bibliográfico ninguna ausencia importante de los estudios o de las escrituras investigativas que ha habido sobre Estanislao Zuleta. Sí hace un salto a algo que ella dice se parece mucho a la relación de maestro-discípulo entre Estanislao Zuleta y William Ospina, que a su vez Estanislao Zuleta habría vivido él cuando era joven, teniendo como maestro a Fernando González. Eso me parece muy interesante porque a pesar de que no profundiza en esa parte de la biografía de Estanislao Zuleta, ella insinúa que finalmente esa relación discípulo-maestro que hubo entre Zuleta y William Ospina parece ser algo que le da actualidad a lo que el mismo Zuleta habría vivido de joven al lado de Fernando González, que habría sido su maestro, ¿no? Yo lo digo así en términos utilizando el condicional porque, bueno, son ideas que ella presenta, argumentaciones que ella presenta, pero que me parecen a mí muy interesantes, porque al fin y al cabo ella entra en algo que tiene que ver mucho con la historia de la cultura, la formación de los intelectuales, las relaciones, las filiaciones, las comunicaciones y complejidades de los escenarios donde se dan las formaciones de los jóvenes y la adquisición, digamos, de una especie de idearios, ¿no? De idearios y de rutas que las biografías de cada uno de ellos van a dar bueno, a las que las biografías les van a dar forma y la obra les va a dar forma. Es una de las cosas que a mí me gustó mucho del trabajo de Freyalib, el hecho de que nos mencione esa relación de Estanislao Zuleta con Fernando González. Otra cosa que yo no mencioné antes, en la que pienso y que me parece que es otra de las propuestas interpretativas interesantes de Freyalib, es el hecho de que ella utilice la palabra, el concepto de palincestos,
que es un concepto que se emplea en teoría literaria para hablar de la relación de textos con textos, ¿no? Es decir, palimpsesto es una terminología que se usa derivada de esa situación que hubo en la pintura, y es que sobre una pintura se utilizaba el soporte para hacer otra pintura y después se utilizaba para hacer otra pintura, entonces la superficie finalmente era la superposición de diferentes pinturas, y a eso se le llamaba palimpsesto, ¿no? Eso ha sido retomado por la crítica literaria y se ha acuñado la idea de que finalmente eso tiene que ver con la relación de los textos. No hay textos absolutamente originales, todos los textos son tributarios de textos que les han precedido, y una rama de la literatura que grosso modo es el estudio de la transtextualidad, se ocupa de encontrar las relaciones de un texto con un texto anterior que le ha precedido y ver cómo hay una especie de copia, pero al mismo tiempo en la copia una transformación. Eso es lo que se llama palimpsesto. Pues bien, Freya Liv toma el concepto de una manera osada, no ya para hablar de relaciones entre textos, sino para hablar de relaciones entre biografías. Ella más o menos postula que habría una relación ahí como de palimpsesto entre las dos vidas, como si William Ospina estuviera dándole una continuidad, pero no exactamente en los textos, sino en la biografía, en la experiencia intelectual, en la continuidad de vida, como, digamos, prolongando eso que para él significó Estanislao Zuleta. Bueno, hace parte de las cosas, yo creo que el libro tiene muchas ideas y se trata de que, bueno, ahí está, ¿no? Ahí está para que sobre eso discutamos, y yo creo que da lugar a, bueno, me parece que es una renovación en el conocimiento de ese momento de Cali, en las tesis sobre el significado de la figura de Estanislao Zuleta para la ciudad de Cali y para ese momento intelectual en las universidades de Santiago de Cali y Universidad del Valle. Y ojalá signifique una renovación de esa discusión y de la investigación que hay que hacer sobre, al fin y al cabo, una figura muy importante del siglo XX colombiano. Bueno, muchas gracias por su presencia y bueno, a nombre de la editorial, una editorial muy joven que tiene aquí la segunda edición que hace, entonces los invitamos a leer el libro y ojalá participar en esa provocación. Hay que ver el libro de Freya Liv como una provocación para la discusión, para el debate alrededor de la figura, no solamente de Estanislao Zuleta, sino de los contextos de esa Cali de los años 70. Muchas gracias.